Perú es uno de los países en el mundo en donde se puede observar la mayor mezcla de cultura, etnias y costumbres. Todo lo que se puede ver en el territorio nacional se puede resumir en Lima, la capital constitucional del Perú, en donde se ve el mayor choque pluricultural entre todos sus habitantes, lo cual hace que a veces se genere problemas entre ellos, y mucho más cuando se anteponen ideas cerradas y conservadoras que intentan discriminar o apabullar otras que son abiertas y liberales. En este reportaje hablaremos acerca de la discriminación que ocurre en los centros de estudios, ya sea universidades o institutos, hacia los homosexuales. Somos diferentes, usted de mí, yo de usted, su amigo de otro amigo, un padre de su hijo, querámoslo o no, cada uno de nosotros posee características únicas e irrepetibles, pero cuando estas diferencias surgen y son extremas, el rechazo puede convertirse en violencia e incluso en muerte. Heterosexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales, travestis, transgéneros, todos tienen los mismos derechos reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no a todos se les garantiza el pleno ejercicio de estos, y esto se debe a la política que se aplica en cada uno de sus países de orígenes. En el Perú, hay una realidad que se refleja en los sectores que influyen en la vida de los que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, y esto es la discriminación. A continuación, 3 estudiantes y un profesor nos brindarán su opinión respecto al tema. Interesante pregunta, ¿no? Porque normalmente o sea, ya no es evidentemente como antes, ¿no? Ya no es como que antes, en la época de mis papás, te iban a pegar, ese tipo de cosas, ¿no? Eso ya no sucede. Ahora creo que cuando te bullean en términos más virtuales que otra cosa, te mandan mensajes, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, a ciencia cierta no lo sé porque bueno, yo soy heterosexual, pero así es como me imagino que funciona el tema. Ya en términos de rechazo, ¿no? A lo mejor lo que puede estar pasando no es que te lo dicen en tu cara, pero no quieren trabajar contigo, o prefieren no trabajar contigo. Yo creo que, en verdad, todas las personas tienen el mismo derecho, ¿no? Sin importar la opción sexual que hayan tomado. Y más allá de que digamos no sean diferentes a las demás, yo creo que, bueno, todos han venido a estudiar al fin y al cabo, ¿no? Entonces el fin es que te lleven a casa una nueva educación, y yo creo que no van a poder lograrlo porque muchos de los alumnos con los que comparten aula, o quizá también los profesores, ya como que pueden, digamos, girar como que sus miradas, o sea, digamos que verlo de una manera diferente a las demás personas, ¿no? Y verlos como extraños. Y yo creo que ahí hay un tema de que debes, digamos, mejorar ciertas cosas, que las demás personas se acepten tal como son, porque nadie es dueño del mundo y nadie sabe, digamos, por qué toma la opción esta persona diferente a la otra, ¿no? Dime, ¿te molestaría si tuvieras a 2 mujeres o 2 hombres tomarse de la mano en la calle o en el centro de estudio o darse un beso? No, yo lo he visto. Y bueno, en un centro de estudio no lo he visto, ¿no? Pero ¿te molestaría? Pero no me molestaría. Digamos que yo creo que sí lo vería difícil, ahora al menos, pero digamos que en un futuro, digamos en 1 año, 2 años, se puede lograr eso, ¿no? En 1 año, 2 años se puede lograr eso. ¿Qué opinión tienes acerca de la discriminación homosexual que se da en los centros de estudio? Me parece que es una estupidez. ¿Por qué? Porque no deberías discriminar a alguien simplemente porque no coincide contigo en su orientación sexual. O sea, porque entonces ellos no nos discriminan a nosotros por ser heteros. Sería absurdo. Me parece que es una tontería, pero simplemente la sociedad no está acostumbrada. Poco a poco se tiene que ir acostumbrando hasta que sea normal y la gente deje de llevarse la mano a la boca porque ve a 2 hombres besándose en la calle, o en el centro de estudios. Bueno, en el centro de estudios se debería propagar más el tema de que eso sea normal, porque por último, si una familia, una pareja homosexual está besando, simplemente una demostración de afecto, nada más. ¿Qué piensas acerca de la discriminación que se le da a los homosexuales?
en los centros de estudios superiores, sea universidad o instituto? Bueno, en palabras mías, es estúpida. ¿Por qué? Por el hecho de que se supone que al estar en centros de educación superior somos personas maduras. Y una parte de la madurez es saber aceptar que hay personas que son diferentes a ti y eso no las hace menos o más que tú, simplemente diferentes. Y las diferencias son algo que deberíamos saber valorar y deberíamos saber aprovechar a nuestro favor o apreciarlas en lugar de discriminar a alguien por eso. El hecho de que alguien sea homosexual, el hecho de que alguien sea de diferente raza, el hecho de que alguien hable un diferente idioma, no lo hace menos que tú. Es simplemente una característica. Y la persona no cambia la calidad de persona que es simplemente por esa característica. Yo creo, sinceramente, que es muy difícil esto porque en primer lugar tenemos la religión, en segundo lugar tenemos nuestra propia cultura, que es una cultura, aparte de cómo nos hayamos criado en casa y lo que pensemos por nosotros mismos, es una cultura muy machista. Dice que el hombre es un ser sociable por naturaleza y nosotros nos criamos en sociedad. Entonces, creo que tendría que tener como base un cambio, como todo, en la educación, pero más que todo en la religión. Creo que la religión ha venido durante 2000 años con los mismos pensamientos y es algo que se debe evolucionar. No con una guerra contra los homosexuales, como dice el Papa Francisco, sino con una campaña de aceptación por el mismo hecho de que somos diferentes. Creo que el cambio empieza en uno mismo y en darse cuenta de que discriminar a alguien, burlarse de alguien, te hace menos persona a ti, no a la persona de la que te burlas. A pesar de que en los últimos años se ha intentado cambiar este pensamiento arcaico, en el cual ponen al homosexual como un pecador por parte de la iglesia, como un fallado genéticamente o por alguien que infringe las normas sociales, en muchos de los estratos sociales de nuestra población muy conservadora, que intenta dar algunos manotazos de pensamientos liberales, vemos claramente cómo se intenta apartar al homosexual, discriminándole o prohibiéndole derechos de que por sí, para alguien hetero, sería normal. No es correcto negarle a alguien con orientación sexual distinta caminar de la mano con su pareja libre por la calle, en un centro comercial o incluso en su centro de reportaje en ese punto, los centros de estudios nacionales y privados en el país, en donde revisando los manuales que se le entrega a los estudiantes para que estos conozcan sus deberes y derechos dentro de cada uno de los campus, vemos de manera tajante que todo acto discriminatorio está prohibido e incluso mencionan qué tipo de actos son. Pero en esa lista no se observa la discriminación por orientación sexual. Y me pregunto, ¿quién ampara a esa pequeña población LGTB que ve vulnerados sus derechos de igualdad ante un agresor homofóbico? ¿Acaso es correcto que un gay sea agredido de forma física o psicológica con insultos como maricón o afeminado por el hecho de ser gay? No, la verdad que no. Es inaudito pensar que en un centro de educación en donde las personas se van a formar en conocimientos y que este aprendizaje te ayude a crecer como persona, termine violentando a un gay. La pregunta es, ¿de dónde proviene esta homofobia? ¿Acaso será cuestión de crianza en el hogar? ¿O tal vez el docente no ha sabido explicarle al estudiante sobre este tema? Aclaremos que la homosexualidad dejó de ser un tabú hace ya varios años y que tocar este tema no es pecado ni delito. E incluso podría ser que las personas se dejen llevar por los prejuicios de terceros y así van malformando sus ideas hacia la homosexualidad y la ven como una aberración y hacen que el índice de discriminación por orientación sexual se mantenga a medida que pasa el tiempo. Los tiempos están cambiando. Las oportunidades para los homosexuales en derechos de igualdad van llegando de a pocos. Hace unos días la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional cualquier prohibición al matrimonio homosexual. Esperemos que algún día en nuestro país esto ocurra y esos adolescentes que viven rigiéndose a los parámetros para no ser discriminados por ser distintos puedan expresar su sentir de forma libre y sin tapujos. Es momento de no solo educar en los centros de estudios superiores en materias de carrera, sino que también se eduque en respeto y valores hacia la persona que tengas al lado, sea o no heterosexual. Y es hora que esta palabra llamada discriminación deje de salir en los noticieros, de la boca de cada habitante de este país. Pero el cambio empieza en cada uno. ¿Qué harás tú para que esto cambie?
Es la pregunta que yo te planteo.